en la grabación, pero por lo menos les dejé las diapositivas. A ver si con ese recurso ustedes podían apuntar a lo concreto del tema, porque este tema de almidón es extenso, lo mismo que el tema de azúcares, pero hemos tratado de abordar los contenidos principales como para que ustedes sepan en qué consiste el estudio de almidones desde el punto de vista de la materia nuestra técnica dietética. Entonces quiero que hablemos sobre esto, aunque les haya faltado el audio, pero a lo mejor poder apoyarse en los otros materiales para complementar el estudio y hacer afiance de lo que hayan podido entender. Si se animan a que hagamos un ping-pong de preguntas y respuestas, a ver en qué se han fallado, en qué hay... Hola, ¿Sí? profe. No sé, hola, buenas tardes. Yo tenía una duda sobre las modificaciones. Quería saber cuánto eran las modificaciones, porque en la teoría me salen algunas que no están acá. O, por ejemplo, la hidratación, esa no la encontré. O estaba integrada en otra modificación. Así que no sé cuántas modificaciones tiene. No sé, lo que yo anoté es que es hidratación, no sé si una o no. Sí, es la que figura en la diapositiva, es la primera. Sí, la gelatinización, la gelificación, Sí, luego la retrogradación, ¿también es otra modificación o sí, no? Ah, eso, sí, sí, y la destrinización, también. Rose, ¿esa no es una El RUX modificación o no, no? el RUX es un principio de preparación para las salsas Acá había, especiadas con había almidón. otro, a ver, ¿cómo era el nombre? Otro Podemos, era la hinchazón de reversible de granulos también, ¿es otra modificación o no? sí, podemos ver después las diapositivas. Si eso es de conflicto para comprender, podemos ver las diapositivas. ¿Qué Profe, otra ¿la duda? hinchazón es la misma que la hidratación? La hinchazón es un efecto, una consecuencia de la hidratación. Ah, bien, bien, gracias. Otra duda era sobre la diferencia de gelificación y retrogradación. Eso no lo entendí muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya lo vamos a ver entonces junto con las diapositivas. No sé si se escucha bien, si está bien el volumen. Sí, se escucha bien. Bueno, Sí se escucha, gracias, profe. gracias. Otra duda, si abordamos, después les muestro un ratito, les comparto el PowerPoint para aclarar Profe, lo que es necesario, ¿sí? disculpe, había un punto en la parte de la preparación de la salsa blanca que pedía qué propiedades del almidón están presentes en la preparación. ¿Eso sería en cuanto a las funciones del polisacárido? No, vos me estás hablando ya de lo que es la guía de estudios, ¿no? La elaboración Sí, del sí. estudio. Claro. No, ahí es donde se aplica concretamente la propiedad espesante o gelificante que tienen los almidones para Perfecto. conferirle calidad a la salsa. Ah, A eso perfecto. se está refiriendo, qué propiedad a vos te permiten de los almidones elaborar ese tipo de preparaciones guisadas. Entonces, concretamente vos aplicás como agente espesante el almidón por su propiedad de espesamiento o de conferir viscosidad a las preparaciones. Perfecto. Bien, A eso se profe. refiere. Entonces es agente de gelificante, agente de viscosidad, agente estabilizante de las preparaciones. Perfecto. Bien. ¿Qué otra duda tienen? Así les muestro el PowerPoint. Ah, profe, disculpe. Sí, pregunta, Anabel. Ahí yo vi en la teoría del Power, en cuanto a la definición del gel, hace la definición de la red tridimensional, pero de moléculas de amilosa y amilopectina. Después dice unida por las ligaduras intermoleculares y puentes de hidrógenos que retienen agua. Sí. Y en la teoría del libro dice, digamos, por la estructura tridimensional de la amilosa y la amilopectina y de moléculas de agua. No sé cuál definición sería la más
la más completa, porque son diferentes. Una dice como que retiene agua y la otra es como que dice que son, o sea que la red tridimensional está dada por las moléculas de amilosa, amilopectina y las moléculas de agua. Es una red de moléculas de almidón que atrapa agua y los gránulos hinchados. Esa es la definición correcta y completa. Buenísimo, profe, gracias. De nada. Buenas tardes, yo tenía una Buenas. duda también. ¿Cómo es tu nombre? No te localizo en la pantalla. ¿Cómo es tu nombre? Paula. Paula. Pregunta Eh, a Paula, por favor. Quería saber a qué temperatura se produce la gelificación. ¿Vendría a ser, según entiendo, a partir de los 95 y 90 grados centígrados? ¿O porque es a temperatura ambiente, digamos? No, hay un rango de temperatura. Por lo visto, las modificaciones, eso es lo que más les conflictúa a ustedes, ¿no? Entonces lo vamos a ver en las diapositivas. Yo voy a tratar de acompañarlo con la explicación, ¿de acuerdo? Bien. Bueno. Bueno, toda la primera parte creo que no hay inconvenientes, ¿verdad? Pasamos directamente a lo que son las modificaciones. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, porque sabemos que vamos a denominar indistintamente como fécula o como almidón a estos gránulos que se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, y dependiendo de la parte de la planta en donde se encuentre, se les denomina almidón si están en las partes aéreas, féculas si están en las partes subterráneas. Eso está especificado en nuestro Código Alimentario argentino. ¿Con la estructura física han tenido algún problema? ¿Se encuentran en forma de gránulos? No, sí se Dentro de las entiende. células vegetales. ¿Eso se entiende? Se entiende, profe. Bueno, moléculas que conforman el almidón están bien distribuidas dentro de cada granulito, formando distintas regiones, unas más organizadas y otras menos organizadas. Las más organizadas están formadas por moléculas de amilosa, de menor organización por amilopectina. Entonces, esto va a dar, acá como lo muestra la figura, cuando se observan los gránulos que están intactos o que son gránulos de almidón nativo, si apagan los micrófonos va a ser más fácil. Así no hay sonidos de fondo y escuchamos bien. Bueno, entonces esa conformación interna de moléculas de amilosa y de amilopectina, al estar organizadas cada una con su manera particular dentro del gránulo que está, como se lo encuentra en la naturaleza, por eso se le llama almidón nativo, y que no ha sufrido ningún tipo de modificación, esa organización molecular interna, cuando se la observa al microscopio electrónico bajo una luz polarizada, ¿qué se va a ver? Si ustedes se observan en la foto que está en la diapositiva, hay una cruz adentro de cada granulito. Eso es porque los gránulos nativos tienen esta propiedad de refractar la luz en dos direcciones. Y al refractar en dos direcciones se forma la imagen en cruz, que se denomina cruz de Malta. Entonces, cuando se ven estos granulitos así, ¿qué indica la cruz de Malta? Que los gránulos no han sido tratados por ningún tipo de factor que los modifique, y así es como conservan su estructura interna intacta. Un gránulo que es birrefringente y que, visto al microscopio electrónico, tiene esa cruz en el interior, significa que es un gránulo que no ha sido tratado por ningún tipo de factor modificante, ni físico, ni químico, ni enzimático. Esto está, a eso se le denomina birrefringencia.
Y después químicamente tienen dos tipos de moléculas, la amilosa que es lineal y la amilopectina que es ramificada. Según la proporción en la que se encuentren ambas moléculas de composición química, eso le va a dar al gránulo de almidón determinadas propiedades funcionales que van a determinar el comportamiento que tiene el almidón durante la cocción. La amilosa es lineal con uniones alfa 1,4 y la amilopectina tiene a nivel de la cadena lineal uniones alfa 1,4 y en las ramificaciones uniones alfa 1,6. En el almidón lo único que vamos a encontrar son moléculas de glucosa que están constituyendo las largas cadenas del polímero. Y en este cuadrito lo que se muestra es cómo los distintos almidones, según su origen, están conformados químicamente con distinta proporción de amilopectina y de amilosa. La mayoría de los almidones tienen mayor proporción de amilopectina que de amilosa. Lo típico es lo clásico, el ejemplo clásico y más usado ampliamente es el almidón de maíz o fécula de maíz, que tiene un 73% de amilopectina y un 25% a 27% de amilosa. Y así la mayoría de los almidones tienen mayor proporción de amilopectina que de amilosa. Salvo algunas variedades de genéticas de cultivo, como el maíz céreo, como el sorgo céreo, que tienen mayor, casi en su totalidad, están compuestos por amilopectina. Y casi nada o muy poca proporción de amilosa. Eso le va a dar un comportamiento específico a los gránulos de almidón porque predomina la amilopectina. Estos almidones por lo general se usan cuando no se desea que la propiedad espesante de los almidones ni que el almidón espese mucho a lo largo del tiempo, como es con la retrogradación. Y en el caso del amilomaíz, que es otra variedad de cultivo, tiene mayor proporción de amilosa en relación a la amilopectina. Este almidón, por su composición, tiene otro tipo de propiedades funcionales y de comportamiento cuando se incluye en preparaciones alimenticias. Por ejemplo, este va a espesar mucho y va a retrogradar mucho más que cualquier otro tipo de almidón. Cuando hablamos de las propiedades funcionales de la amilosa y la amilopectina, la amilosa es responsable de la absorción. ¿Qué quiere decir? La absorción es un fenómeno o una propiedad de superficie. Significa que las moléculas lineales de amilosa van a retener a nivel de la superficie de su molécula moléculas de agua que estén cercanas o adyacentes a la amilosa. Entonces la adhieren a la superficie de su propia molécula, a las moléculas de agua. La amilosa tiene propiedad de formar geles, es decir, red propiamente del almidón, y está sujeta a retrogradación, como ustedes habrán visto que es una modificación que espesa mucho los geles de almidón. La amilopectina tiene propiedades distintas, es responsable de absorber el agua, es decir, de mantenerla en el interior del gránulo, hacerla pasar al interior del gránulo y retenerla ahí. Por eso es que estas moléculas no forman geles y retrogradan poco aún en frío. Con respecto a las funciones del almidón, ¿han tenido algún inconveniente? Como para explicarlo, ¿no? Profe, buenas tardes. Sí. Yo tengo una duda, no sé si es porque no logro entender el concepto de lo que es hinchazón reversible de gránulos. Eso ya lo vemos, Jimena. A ver, vamos en la función. ¿De esto tenés alguna duda o alguien más tiene alguna duda? ¿Profe? Como ligante. Sí. ¿Profe? No, pasa que... Pregunten. No entiendo la pregunta. Profe, yo tengo una pregunta.
Sobre funciones, estamos en la diapositiva de funciones. A ver. Sí, por ejemplo, en la salsa blanca, yo leí que la salsa blanca, aparte de tener un agente pesante, también puede ser ligante o unión de ingredientes. Va a la parte del raw. No, no, no. En la salsa blanca es más bien de espesamiento y agente estabilizante y espesante y estabilizante. Puede ser agente gelificante, espesante y estabilizante de la preparación en la salsa blanca. Se habla de agente ligante, es decir, que va a unir distintos ingredientes, por ejemplo, en una tortilla. Cuando se elabora una tortilla de vegetales, ahí sí va a ligar, el almidón va a contribuir a ligar, junto con el huevo que se coloque en la tortilla, los distintos ingredientes. Ahí actúa como unión entre los distintos ingredientes o alimentos sólidos. Gracias, profe. Por nada. Profe, Sí. ¿podría darnos un ejemplo donde se observe la función de encapsulador de sabores? Encapsulan sabores por lo mismo que, supónganse, en una preparación, sea una salsa, una crema espesada con almidones, desde el momento que se forma una red que atrapa líquido, en el líquido van a ir solubilizados todas las sustancias saborizantes, las sustancias aromatizantes. Entonces, por eso se dice que al retener líquido encapsula también aquellos saborizantes y aromatizantes que van diluidos en ese líquido. Por eso es que pueden ayudar los almidones a mantener los sabores a través del tiempo. A eso se refiere. Gracias, profe. De nada. Bueno, y aquellos factores que pueden modificar el almidón y al modificarse las características físico-químicas también cambian las propiedades. Por ejemplo, cuando se hace actuar un factor mecánico, es decir, cuando los almidones, los granos, las semillas han sido triturado o amolido, entonces ahí es donde se van a ver concretamente modificadas estas características físicas y químicas y las propiedades que tienen los almidones. Cuando aplica un tratamiento físico por calor húmedo, calor seco directo, calor mixto, también se imparten cambios a la molécula de almidón. Si el almidón está en contacto con un medio líquido de reacción ácida o alcalina, también se modifica, y sobre todo cuando hay presencia de enzimas que puedan afectar las largas cadenas del polímero, como son las enzimas amilolíticas, también esto es un factor que va a modificar el almidón. ¿Alguien está apuntando? Porque no logro escuchar bien. No, no está preguntando, está colándose un ruido del ambiente de algún estudiante. Ah, bueno, gracias Raquel. Entonces los factores que modifican el almidón pueden ser de tipo mecánico, físico, químico y enzimático. Acá está la diapositiva que a ustedes les representa un poquito tal vez de dificultad para el aprendizaje. Si un almidón se pone en contacto con el agua, sabemos que no es soluble porque es una molécula compleja y de alto peso molecular. Entonces, en relación con el agua, nunca va a formar el almidón una solución verdadera, sino una suspensión, como lo habíamos visto en el tema de agua y dispersiones alimenticias. Entonces, el almidón, en contacto con el agua, ¿qué va a experimentar como primera modificación? La hidratación. Es decir, el almidón va a absorber y va a absorber agua según sea la molécula que comience a actuar atrapando agua, sea la amilosa o la amilopectina. Entonces, al hidratarse el gránulo, va a comenzar a atrapar agua en su interior, y esto va a ser reversible si es hasta los 50 grados de temperatura, 50 grados centígrados. El gránulo se hincha, pero este hinchamiento va a ser limitado, tiene un aumento de volumen que es limitado y es reversible. ¿Qué significa que la hidratación
como modificación pueda ser reversible. Si se somete a desecación este gránulo que ha hidratado, hasta los 50 grados se lo deseca y se va a poder observar que conserva su microestructura y la birefringencia típica. Interiormente nada ha cambiado, la microestructura está intacta. Pasado los 50 grados centígrados, si ese almidón que está suspendido se lo somete a la acción del calor, es decir, recibe un tratamiento térmico, esa modificación que experimente el polímero sí va a llegar a ser de tipo irreversible. Por ejemplo, las modificaciones irreversibles son por tratamiento por calor húmedo. Ahí ocurren dos tipos de modificaciones: la gelatinización y la gelificación, que ya la vamos a ver. Por calor húmedo y además a pH ácido, va a experimentar como modificación de dextrinización. Por calor seco directo también la modificación es dextrinización, y por acción enzimática también se experimenta como cambio la dextrinización. Todo esto es irreversible. Y me preguntaban cuál es la diferencia entre gelatinización y gelificación. Ambas son modificaciones irreversibles que experimenta el almidón por acción del calor húmedo. Cuando se supera los 50 grados Celsius o centígrados, ¿qué le hace calor a las moléculas de polímero? Va a empezar a romper puentes de hidrógeno entre moléculas, y así quedan grupos oxidrilos libres que pueden captar mayor cantidad de agua, y el proceso de hidratación continúa. Y es así como el gránulo va a seguir hinchando, aumentando de volumen, hasta que adquiere un volumen máximo por efecto del calor. Se va a formar una pasta que es de consistencia viscosa, esa es propiamente la gelatinización, y tiene un color translúcido. ¿Cuál es el rango de temperatura a la cual la mayoría de los almidones comienzan la gelatinización? Entre los 55 a 60 grados centígrados. Y va a finalizar la gelatinización de todos los almidones en un rango de temperatura entre 95 a 96 grados centígrados. A esta temperatura final se produce el punto de ebullición. ¿Y qué va a estar indicando? Que si toma punto de ebullición la pasta, todos los gránulos de almidón han sido modificados por gelatinización y han alcanzado su punto final de cocción. Y cuando esa pasta de almidón gelatinizado sea ingerida, va a tener mayor digestibilidad, porque todos los gránulos han sido modificados por acción del calor húmedo. Si se retira antes del punto de ebullición la mezcla del fuego, entonces la modificación va a ser incompleta. No todos los gránulos van a estar previamente cocinados por gelatinización o modificados por gelatinización. Cuando se retira esa pasta lograda a los 95-96 grados, se la retira y se la deja enfriar en reposo, ahí se da la segunda modificación, que es la gelificación del almidón. Concretamente, cuando el almidón se modifica por gelificación, a medida que va enfriando esa pasta que se la retiró caliente, se va a formar un gel, se va a observar un producto que tiene la característica de ser mucho más viscoso, más firme, y es concretamente el gel. Ya no se va a ver líquido, porque el líquido ha quedado retenido en una red de moléculas de amilosa y de amilopectina que atraparon el líquido puesto en la mezcla. ¿Por qué se vuelve más firme el gel o la pasta a medida que enfría, que transcurre el tiempo y va enfriando? Porque se van a desarrollar puentes de hidrógeno entre las moléculas de almidón que se encuentren más cercanas. Y es ahí cuando se va a apreciar el aumento de viscosidad o de espesamiento. Además, otro factor que contribuye al espesamiento es que se lo deja enfriar en reposo hasta que se forma el gel. Si uno sigue mezclando, es difícil que se pueda observar viscosidad o espesamiento en el producto final, que es el gel.
Profe, una pregunta. ¿Cuál sería la temperatura para la gelificación? La gelificación se produce, por eso, mientras se está enfriando a temperatura ambiente. Bien. Vos retirás la pasta del fuego, que ya ha gelatinizado, y la dejás reposando para que vaya mermando la temperatura hasta equilibrarse con la temperatura del medio ambiente. Ahí es donde ocurre la gelificación. Y si el enfriamiento se prolonga, es decir, durante varias horas más, ahí ya va a ocurrir otra modificación sobre el gel, como la vamos a ver ahora. No sé si aquí quieren hacer otra pregunta. ¿Profe? De nada. ¿Cómo puedo decir eso? ¿Sí? ¿Profe? Le quería consultar. Usted dijo que la hidratación se realiza hasta los 50 grados centígrados, es reversible. En la bibliografía dice que es hasta los 60. Entonces, ¿con qué temperatura nos quedamos? Yo siempre enseño que es hasta los 50. ¿Se nota? Hasta los 50, sí, sí, sí. Ah, bien. Bueno, gracias. De nada. Había otro alumno que preguntaba, que se superpuso. Yo, profe, entonces sería, por ejemplo, la salsa bechamel llegaría hasta gelatinización, porque se la come caliente. Y la crema de naranja sería gelificación, porque se la deja reposar. ¿Sería así? No, siempre se dan estas modificaciones. O sea, en la salsa blanca, en algún momento vos la vas a dejar enfriar. Claro, ¿sí? No la consumís toda en caliente, en algún momento se claro. enfriar. Por eso estas dos modificaciones van una seguida de la otra. Ah, claro. Siempre se dan al calor húmedo. Bien, gracias. Profe. De nada. Disculpe. Sí. Cuando nosotros hacemos una salsa y es como la salsa blanca, cuando la dejamos enfriar, se forma como una capa arriba, que es como unos grumos, digamos, que se juntaron. ¿Eso cambiaría, digamos? Yo espero que no se formen grumos, espero que no. A lo mejor lo que se puede ver, vos decís, durante el enfriamiento. Sí, ya después cuando la volvemos a mezclar se vuelve a la consistencia de la salsa blanca. Lo que puede haber es que se forme una capa superficial que se vaya enfriando más rápidamente, se consolide y a veces si son días de mucho calor puede hasta llegar a deshidratarse un poquito la superficie. O sea que vos vas a notar una zona superficial que tiene mayor viscosidad con respecto al gel que está debajo. Eso sí puede ser, pero ya si aparecen grumos, esa es otra cosa, ¿no? No sé si se responde tu pregunta. Sí, gracias. De nada, de nada. Profe, Podemos pasar le hago una última pregunta. Con respecto a la dispersión, ¿entonces siempre va a ser una suspensión? ¿La dispersión que se forme? ¿Suspensión? No, porque depende del tipo de producto. Habrá veces en que vos podés iniciar una preparación que lleve almidón, suspendiendo el almidón en un líquido, pero ese no siempre es el comienzo de todo proceso de formación de un gel con la técnica correcta, que ya lo vamos a ver. Pero que todo proceso de gelificación, de gelatinización y gelificación necesite suficiente cantidad de líquido, eso sí, para que todos los almidones resulten modificados de manera completa y uniforme, eso sí, pero no todas las preparaciones comienzan suspendiendo el almidón en agua. No sé si esa es tu pregunta. Sí, ¿Esa es tu pregunta? Sí, bueno, profe. Gracias. Bueno. Tengo una pregunta más. Entonces, tanto la gelatinización como la gelificación son reales. Claro, y modificaciones del almidón por efecto del calor húmedo. Sí. Gracias, profe. De nada. En realidad, Paula, más específicamente, gelatinización y gelificación son modificaciones. La dispersión es gel.
Lo correcto es eso, la dispersión es el producto final obtenido que se denomina gel, y las modificaciones en el transcurso de la elaboración del gel son gelatinización y gelificación. Eso es lo correcto. El producto final gel es la dispersión formada. Gracias, profe. ¿Entendido? Sí. Entonces especifiquemos bien lo que es dispersión de lo que son modificaciones por acción del calor, de la hidratación, del calor húmedo. Bueno, profe, gracias. ¿Seguimos? De nada. Bueno, y acá, ¿qué es un gel de almidón? Como preguntaba recién una de sus compañeras, en realidad nosotros estudiamos siempre el gel como un sistema disperso que tiene la característica de formarse a manera de red, es una red tridimensional que siempre va a atrapar agua o el líquido que se ha empleado para su elaboración. Entonces no vamos a ver un líquido que fluya, sino un líquido que ha quedado atrapado en este sistema de red. Siempre las moléculas de almidón, de amilosa y amilopectina son a asociarse entre sí por puentes de hidrógeno, diferentes formas de ligarse entre sí, y al formar la red, esta red va a atrapar agua y los gránulos de almidón que están hinchados al máximo. Esa es la definición de un gel de almidón. Y este gel es la dispersión formada, es el producto final obtenido luego de aplicar toda una técnica con una serie de pasos, y es una dispersión formada, es un sistema disperso. ¿Está claro? Y acá los pasos para elaborar correctamente un gel que no resulte con defectos, con grumos, es lo que estudiamos en la materia para aprovechar toda la propiedad espesante del almidón y para que el gel que se obtenga finalmente sea un producto con alta digestibilidad. Lo primero que se hace es separar los gránulos antes de la cocción. Si se trata de una mezcla de un producto dulce, lo que se ocupa para separar los gránulos es azúcar. Y si se trata de una preparación salada, se emplea un cuerpo graso o sustancia grasa como manteca o margarina. ¿Para qué se usa la sustancia grasa mezclada con el almidón? Para comenzar la preparación con la elaboración de un roux. Ya vamos a estudiar qué es el roux. Entonces se usa tanto azúcar como manteca o margarina para mantener separados los gránulos según sea la preparación que se vaya a elaborar, dulce o salada. Una vez que se han separado los gránulos de almidón, es importante disponer de suficiente cantidad de agua, jugos, caldos. No sé si se escucha porque hay interferencia, ¿eh? ¿Se escucha ahí? Hay interferencia. Sí, profe. Sí, les pedimos por favor a todos los estudiantes que cierren el micrófono porque no se puede así. Profe, si no, la anfitriona tiene la opción para silenciarlos a todos. Bueno, incorporamos suficiente cantidad de líquido para que los gránulos de almidón puedan hidratarse previamente antes de la aplicación del tratamiento térmico. ¿Qué líquidos se pueden usar? Agua, leches, jugos, por ejemplo, jugos de fruta, perdón, porque las diapositivas avanzan solas. Los jugos pueden ser jugos cítricos y caldos de distintos tipos como vegetales, caldos de carne, caldos de fruta. Con esto se hidratan los gránulos que han sido previamente separados, se hidratan cómodamente antes de aplicarles calor. Una vez que se ha incorporado suficiente cantidad de líquido, se lleva a fuente calórica baja, es decir, la hornalla tiene que estar muy baja, y se agita permanentemente con una cuchara de madera hasta que se aprecia el espesamiento de esa mezcla. Siempre se sugiere, se aconseja usar un utensilio de madera, porque si se usa elementos o utensilios de metal y el líquido que se haya aplicado en la mezcla es un líquido de pH ácido, puede generar una reacción con el metal y impartirle a la preparación sabor y color indeseable. Entonces se
sugiere siempre elaborar geles usando una cuchara de madera y mezclar permanentemente hasta que aumente la viscosidad de esa mezcla. Profesora, una pregunta. Espera que termine un minutito acá. Cuando se llega al punto de ebullición en la mezcla, hay que continuar la agitación medio minuto más, que continúe hirviendo medio minuto más, hasta lograr el espesamiento, la viscosidad máxima. Es acá manteniendo medio minuto más en ebullición la mezcla, cuando se aprovecha toda la propiedad espesante del almidón, se aprovecha al máximo, y ese almidón ha sido individualmente modificado por calor. Por eso es importante, no bien se espesa, retirar del fuego, sino mantener en ebullición medio minuto más. Sí, ¿quién me preguntaba? Yo. Quería hacer una consulta en cuanto a separar los granulos antes de la cocción del almidón. Dice de mezclar con azúcar y mezclar con una sustancia grasa que puede ser manteca o margarina. ¿También se podría incluir la yema de los huevos, como por ejemplo en la elaboración de una crema pastelera? ¿Como sustancia grasa decís? Sí, se lo puede utilizar también. Sí, muy bien. Eso nomás, gracias. Bueno, cómo no. Y luego, cuando ya se ha mantenido medio minuto más la mezcla en el punto de ebullición, se la retira de la fuente de calor y se la deja enfriar en reposo. Ya no se agita, porque si uno continúa agitando mientras se enfría, esto se impide que se forme el gel y que con el tiempo ese gel llegue a ser más consistente, más firme. Profe, ¿por qué se lo mantiene medio minuto más en el fuego? Para aprovechar la propiedad de espesamiento que tienen los almidones, aprovecharlas por completo. En ese medio minuto más uno tiene asegurado que todos los granulitos de almidón hayan sido modificados por el calor de cocción, por el calor. Gracias. De nada. ¿Cuál es la naturaleza del proceso de gelatinización? Es decir, ¿en qué consiste cómo uno puede interpretar, cómo se da internamente todo este cambio en el almidón hasta lograr obtener como producto final un gel? Habíamos visto que es necesario que los gránulos de almidón se hidraten, porque si no hay una hidratación previa, no va a haber una modificación por aplicación de calor húmedo. Entonces la hidratación previa, antes de llevar cualquier mezcla que lleve almidón al fuego, siempre el agua va a penetrar por las regiones amorfas, es decir, en aquellas regiones donde está presente las moléculas de amilopectina, esa de estructura ramificada. La amilopectina es la que va a retener el agua dentro del gránulo y va a permitir el hinchamiento, y luego el agua va a ser también retenida en las regiones cristalinas, donde está la amilosa, la de mayor organización, las moléculas lineales. Luego, cuando se lleva a calor, se puede apreciar que se puede formar una mezcla blancuzca o lechosa, en el caso de que se haya ocupado leche como ingrediente líquido, y después a través del transcurso del proceso de gelatinización se va tornando menos opaca y de apariencia translúcida. Eso es lo que ocurre en la mayoría de los geles, adquieren una apariencia translúcida. El volumen de los gránulos a través del tratamiento por calor húmedo va a aumentar varias veces más, entre 25 a 30 veces en relación al volumen gránulo inicial, original. Y así estos gránulos que han hinchado al máximo empiezan a toparse entre sí y le dan viscosidad a la mezcla. Por supuesto que por calor húmedo ya han perdido la birrefringencia, el calor ha roto enlaces puente de hidrógeno en el interior y ha modificado la estructura de los gránulos, y además por calor húmedo se logra el espesamiento, la viscosidad máxima de la mezcla. Como les había dicho, es necesario mantener medio minuto más en el punto de ebullición, porque
se da que desde los gránulos hinchados van a difundir o van a salir moléculas de almidón de bajo peso molecular. Salen desde los gránulos que han aumentado su permeabilidad y pasan al medio de cocción y lo espesan al medio. Es ahí donde uno aprovecha la viscosidad o el espesamiento también máximo que proporciona el almidón, por este exudado de moléculas de bajo peso molecular que pasan al medio de cocción. Otra modificación es la retrogradación. Una vez que el almidón ha gelatinizado y ha gelificado, es decir, se ha formado un gel, lo ha dejado enfriar en reposo, a medida que transcurren las horas y ese gel continúa su proceso de enfriamiento, se consolida aún más, sobre todo cuando se lo conserva por refrigeración en heladera o temperaturas bajas próximas a los 0 grados, ahí se aprecia más la retrogradación. ¿Qué es la retrogradación de un gel de almidón? Es la modificación que produce aumento de la consistencia del gel durante el periodo de enfriamiento en reposo. Es decir, que el gel se va a consolidar mucho más, se va a volver más firme, porque se desarrollan enlaces puente de hidrógeno entre moléculas vecinas, y eso le da firmeza al gel. Estas uniones son entre moléculas de almidón, es decir, una unión almidón-almidón, que van a reemplazar a las uniones almidón-agua que tenía el gel. Entonces, al unirse entre sí moléculas de almidón, parte del agua que estaba retenida en el gel va a ser expulsado. Y esa expulsión se denomina sinéresis, que es una modificación que acompaña la retrogradación. Todo esto durante el enfriamiento de los geles, ¿no? ¿Cómo se define sinéresis? Entonces, como otra modificación u otro fenómeno que va seguido de la retrogradación y que es un exudado de líquido que se puede observar en la superficie de algunos geles luego de ser conservados con un tiempo, supónganse un día o 2 días en heladera. ¿Qué características tiene un gel que ha retrogradado? Aumenta su firmeza, su viscosidad, se vuelve más compacto, dependiendo de proporción de almidón. Mientras mayor almidón se le haya puesto al gel, mayor proporción de almidón, el gel o la retrogradación va a ser mucho más pronunciada y la sinéresis también. Entonces, un gel retrogradado tiene mayor viscosidad, se vuelve más compacto y se suele acompañar de un exudado de líquido que se denomina sinéresis. ¿Profe? Sí. Disculpe, ¿podría explicar de nuevo lo que significaba sinéresis? No lo entendí bien. Cuando las moléculas de almidón se unen entre sí, empieza a retrogradar el almidón, cuando vos lo dejas al gel que se vaya formando quietito, en reposo, a temperatura ambiente, entonces al no haber agitación, al haber reposo, las moléculas vuelven a reasociarse entre sí. Esto vendría a ser como un proceso de recristalización, es decir, vuelven a unirse entre sí a través de enlaces puente de hidrógeno. Pueden ser amilosa-amilosa, o amilosa con amilopectina, o amilopectinas entre sí. Es decir, las que estén más cercanas forman puentes de hidrógeno, y así se unen. Y al unirse van a soltar parte del agua que hayan retenido durante el proceso de gelatinización y de gelificación. Entonces, al soltar una porción de agua, es eso lo que se denomina un exudado, y se le da por nombre sinéresis. Gracias, profesora. De nada. Profesora, puede ser, o sea, eso solamente se va a dar si llevamos ese gel a heladera, porque a mí me pasaba con el lemon pie que se me mojaba la masa, y ya estoy entendiendo por qué. O sea, si se mantiene a temperatura ambiente ese gel, ¿puede hacer este proceso de retrogradación? Todo proceso de retrogradación en sí es como un envejecimiento que van experimentando los almidones una
vez que ya lo retiras del fuego, ¿no? Es propio de todo proceso que tenga almidón, va a sufrir este proceso de retrogradación. Un pan también, por tiempo, un pan va a porque hay proceso de retrogradación del gel, del almidón y de composición del pan. Profe, perdón que la interrumpa. Chicos, por favor, el micrófono, hay interferencia. No sean así. Si no, no se entiende. Fíjense, por favor, que su micrófono está apagado. ¿Podemos continuar? Bueno, sí, profesora, disculpe. Está disculpada. Bueno, continuamos. Entonces va a haber siempre un proceso de retrogradación, que es otra modificación que se va a dar en cualquier tipo de almidón, y luego va seguido de sinéresis. Ponga la pavita. Ahora soy yo la que les voy a pedir que por favor silencien los micrófonos, solamente lo habilite aquel que quiera participar con alguna pregunta. Gracias. Profe, yo tengo una consulta con el tema de la retrogradación. Cuando habla de que no puede gelatinizar nuevamente aunque esté sometido a altas temperaturas. En el caso de una crema pastelera, que por ahí la dejamos en la heladera, queda mucho más sólida, pasa por su proceso de sinéresis, que se nota. Si nosotros la llevamos de nuevo a cocción, en ese caso se ve de nuevo que vuelve a ser como una salsa, un gel, una pasta. No entiendo qué sería que no puede gelatinizar. ¿Qué otro ejemplo me podría dar como para...? No, lo que pasa es que el almidón gelatinizado ya no puede volver a un estado anterior, y el que ha retrogradado, por lo general, tampoco. Lo que podés ver por aplicación de calor es que a lo mejor le volvés a dar esta característica de fluidez. Si le aplicas un tiempito corto de calor, podés volver a tener una salsa de consistencia más o menos fluida. Eso sí podés lograr, pero lo que es modificación en sí ya no vuelve atrás, porque son modificaciones de tipo irreversible, la que estamos tratando, porque ha obrado el calor húmedo en los gránulos de almidón. O sea que lo de que no sería reversible. Por eso el almidón. Claro, por eso el almidón que ya ha sido, vos me decís retrogradado, sí, o gelificado y gelatinizado. El almidón retrogradado no lo podés volver para atrás por lo general. Eso no entendí en qué era lo reversible. Gracias. Claro, de nada. Continuamos entonces. Si no se aplicó una técnica correcta para producir un gel sin efectos, es decir, partiendo de separar los gránulos de almidón, disponiendo de suficiente cantidad de líquido, usando una fuente de calor baja, agitación constante al espesamiento y mantener medio minuto más en ebullición, es decir, son todos los pasos necesarios para elaborar un gel de la manera correcta. Si nosotros seguimos esta técnica, por lo general vamos a lograr buenos resultados. Pero si obviamos algunos pasos de la técnica, pueden aparecer defectos en la estructura, y acá vamos a hablar concretamente de la aparición de grumos. Si no se ha dispuesto de suficiente cantidad de líquido para que el almidón se hidrate antes de llevarlo a calor de cocción, o si uno no ha dispuesto de un ingrediente sólido, supónganse un azúcar, una materia grasa, para separar primero los gránulos antes de hidratarlos, mezclar constantemente hasta el espesamiento, es decir, usar una fuente calórica baja. Todos esos cuidados, si no los observamos dentro de la técnica correcta, entonces es difícil evitar la formación de grumos. ¿Y un grumo qué tiene de particular? Son zonas blancas formadas por un conjunto de gránulos crudos de almidón que están rodeados por ciertas partes de la preparación o del producto en la que sí hubo formación de gel.
Entonces están rodeados los gránulos crudos por un almidón gelificado. Y esto es lo que se denomina defecto en la estructura de un gel. En estas fotos nosotros podemos apreciar, supónganse, si sobre un recipiente que contenía almidón o fécula de maíz se agregó agua hirviendo y se mezcla, enseguida se va a producir la formación de grumos, que son esas zonas blancas, que son defectos en la estructura. Y rodeando esos grumos está el almidón gelificado. Entonces, si se agrega un líquido caliente, hirviendo, directamente sobre el almidón, lo que se va a lograr es que algunos gránulos logren hidratarse y otros no, y es ahí donde van a quedar el conjunto de gránulos crudos rodeados por almidón gelificado. Y en la última fotito vemos que ha continuado el calentamiento y el defecto es mucho más marcado, más acentuado. Acá la gelificación del almidón es incompleta porque hay gránulos crudos, y esta preparación, supongamos, si se la consume, va a tener baja digestibilidad porque no han sido modificados todos. ¿Entiende? Sí, profe. Bueno. Disculpe, profe, ¿puede repetir, por favor, la última oración? Se quedó tirada de la computadora o su audio, no sé. Que si hay formación de grumos, se está aprovechando mínimamente o en forma parcial la capacidad de espesamiento del almidón, además de ser el producto resultante, el producto final, tener baja digestibilidad, porque se va a estar consumiendo gránulos que son crudos. A eso me refería. Bien, muchísimas gracias. De nada. Profe. Otra modificación. Sí. Profe, ¿la formación de grumos se da con el agua caliente solamente o con el agua fría también? Básicamente, si no lo he metido en un proceso de hidratación adecuado con agua fría o que esté por debajo de los 35 grados, 30 grados, si vos aplicas mayor temperatura, sí te van a formar los grumos. Y también si ocupa fuente calórica alta, también se puede dar formación de grumo, y si no has agitado permanentemente, todo es una sucesión de factores que vos te puede llevar a que la gelificación sea incompleta, incorrecta, con defectos. Gracias, profe. De nada, de nada. Entonces las dextrinas también son productos de degradación del almidón que están entre las modificaciones. La dextrinización del almidón es una de las modificaciones, habíamos visto, que puede incrementar las cadenas del polímero. Cuando se va fragmentando, se va acortando por distintos factores, lo que se forman son dextrinas. Esta modificación puede ser por la acción de ácidos, cuando se elaboran salsas o cremas que lleven un líquido, un jugo ácido. Entonces, en contacto con el almidón, y si no se ha seguido la técnica correcta, puede originarse la formación de dextrinas. Si se aplica calor seco directo, en el caso de tostar harinas o fécula, entre 80 y 120 grados centígrados, también se produce dextrinización del almidón, y la característica que tiene, que es apreciable a simple vista, es un color dorado o pardo por la dextrinización del almidón a calor seco directo. También se pueden ver las dextrinas, que es deseable esta modificación, en productos de panificación o pastelería que han sido cocinados en horno convencional, en horno eléctrico, o a veces en horno de barro. Entonces reciben calor seco directo en la superficie y el almidón de composición dextriniza, aportándole color dorado uniforme a pardo. Y por acción de enzimas, habíamos visto también que se da la dextrinización del almidón porque son enzimas amilolíticas que van fragmentando la cadena hasta producir dextrinas. ¿Qué propiedades tienen las dextrinas? Son solubles y no forman gel, o sea que no sirven como agentes de espesamiento. Poseen alta digestibilidad
Bueno, como acabo de mencionar, le dan color dorado a la superficie de productos horneados. Y otra cosa importante en la materia, nosotros estudiamos las salsas espesadas con almidón. Estas salsas se realizan con distintos alimentos, con condimentos, y con una sustancia espesante, que en este caso son las féculas o almidón de maíz. Y estas salsas, cuando son aplicadas en preparaciones, permiten variar las formas de presentación de diferentes productos, les confieren sabor y aroma variado, y también, dependiendo de cómo sean elaboradas, le van a aportar valor nutritivo a numerosas preparaciones. Llevan como componentes un líquido saborizado, que pueden ser caldos, fondos, esencias, leche, grasa fundida, aceite, y como agente de espesamiento llevan almidón gelificado, yux, proteínas coaguladas como las proteínas de huevo, gelatinas y emulsiones. Esos son los dos grandes componentes que tienen las salsas, el líquido saborizado y el agente espesante. En caso de salsas espesadas. Bueno. Es un yux. Las salsas espesadas con almidón se inician preparando un yux, que es la base de espesamiento de aquellas salsas que están ligadas o espesadas con el almidón. ¿Y cómo se prepara? Se mezcla por partes iguales almidón o fécula de maíz con una materia grasa que puede ser manteca o margarina. Entonces esa mezcla se lleva a calor seco directo, y cuando la materia grasa se funda, va a quedar distribuida rodeando cada granulito de almidón, va a impregnar la superficie de los gránulos, la materia grasa, y así es como los va a mantener separados. ¿Cuándo finaliza la elaboración de un yux? Cuando se observe burbujeo, es decir, en la superficie se van a formar como flores, es lo que se denomina punto flor del yux, y esto está indicando ya que este producto, este principio de preparación ya ha finalizado. Sobre el yux se incorpora el líquido y se continúa luego con la técnica de gelificación correcta, es decir, se mezcla con el líquido, se hidrata el almidón y se lleva a fuente de calor, mezclando constantemente hasta el espesamiento. Este yux lo que hace es evitar la formación de grumos, porque se separan los gránulos con la materia grasa, y además también le imparte sabor, un sabor distinto a las preparaciones. Cuando ustedes elaboren una salsa con yux y una salsa dietética que se hace sin yux, tienen sabores diferentes. El yux también le imparte un sabor mucho más agradable, apetecible. ¿Qué tipos de salsas espesadas estudiamos? Están las salsas básicas como la blanca o bechamel. La blanca o bechamel lleva almidón, lleva manteca y se hace con leche. Es el líquido que se añade para la salsa blanca o bechamel, y condimentos como sal, pimienta, nuez moscada. Otra salsa básica es la velouté. Esta no se hace con leche, se hace con caldos, distintos caldos como verdura, carne, pollo o pescado, además de llevar almidón y un cuerpo graso y condimentos. Las variantes de preparación son las distintas salsas derivadas, como ser las salsas derivadas de la salsa blanca son la mornay. Sobre la salsa blanca, al final de la elaboración se incorpora queso rallado, y así se obtiene la mornay. La salsa blanca, si se le añade huevo picado, es la salsa con huevo. Si se prepara la salsa blanca y al final se le incorpora pulpa de tomate, se denomina aurora, y esta va a tener un color rosado, más o menos acentuado, dependiendo de la cantidad de pulpa de tomate que se incorpore. Y la salsa a la crema se hace con la salsa blanca, y una vez finalizado se le incorpora una proporción entre el 10 al 15% de crema de leche. Bueno, esto sería lo que ustedes han visto en las diapositivas, lamentablemente sin el audio.
Hola, profesora Silvana, ¿cómo estás? Recién te veo. No sé si quieren hacer alguna pregunta, porque seguro que ya va a entrar el otro grupo. Profe. Sí. En la crema de naranja se produciría una dextrinización del almidón, ya que es un ácido. Si se lleva con la técnica correcta de su realización, lo que se minimiza es la dextrinización. Entonces se puede formar gel en un medio ácido si la técnica es cuidada, con todos los pasos que indica la receta que se les ha dejado en la guía de estudio. Esa es la técnica cuidada, la técnica correcta para lograr gel, espesar el postre, la crema de naranja, sin formación de dextrinas en un medio ácido. Bien, gracias. Bueno, creo que ya ingresa al otro grupo, ¿no, Silvana? A ver, un momentito, a ver, Silvana, ingresa al otro grupo Debería ahora. ingresar, nada más que como se van las chicas, yo necesito que vos me hagas como anfitrión, si no te quedas sola para hacer todo el trámite. Sí, a ver, vayan haciendo la pregunta. Profe, ¿esta semana hay clases prácticas? Esta semana hay clases prácticas, por favor. Lo difunden, nosotros vamos a poner el cartelito en el aula y se pasan la novedad a todos los compañeros que conozcan, si son tan amables, ¿no? Pero esta semana tienen que presenciar las clases por Zoom. Gracias por la pregunta. Profe, tengo una duda. Entonces, la finalidad del RUP en la elaboración de la salsa blanca sería para evitar la formación de grumos. Sí, básicamente porque mantener separados los gránulos, además de considerar todos los pasos de la técnica correcta, ¿no? No solo elaborar el jux, sino seguir paso a paso la técnica, la hidratación, la mezcla en el fuego con fuente calórica baja, hasta el espesamiento, todo evita la formación de grumos. No solo el jux. Bien, profe. Gracias. De nada. Silvana, para pasarte a coanfitrión pongo en más. Exacto. Y ahí debe decir coanfitrión, cuando estás encima de mi nombre, pones más y ahí debe decir habilitar como coanfitrión o nombrar como coanfitrión. Ya está, Silvanita. Gracias. Ya, a ver. Ya está. Bueno, los despedimos, les deseamos que tengan un buen estudio, una buena semana de parte práctica también. Así que le damos el ingreso al segundo grupo y despedimos a este grupito. Que les vaya muy lindo. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.